Con respecto a la implementación de la dolarización en Ecuador, oficializada en el año 2000, esta constituyó una de las transformaciones más trascendentales en la política económica nacional. Esta medida surgió como respuesta a una crisis económica de magnitudes considerables, marcadas por una hiperinflación descontrolada, una profunda devaluación de la moneda local y una creciente desconfianza en el sistema financiero del país. En su momento, la adopción del dólar fue vista como una estrategia para restaurar la estabilidad macroeconómica. No obstante, a lo largo de los 25 años de su aplicación, la dolarización ha producido tanto efectos positivos como negativos. El presente análisis tiene como propósito evaluar el impacto de este modelo en la economía ecuatoriana, identificar los desafíos coyunturales que enfrenta el contexto actual y proponer medidas que contribuyan a optimizar su sostenibilidad y eficacia a largo plazo. La dolarización en Ecuador fue la consecuencia directa de una crisis económica prolongada que afectó al país durante la década de 1990. Entre los eventos más determinantes o hitos históricos claves que desembocaron en esta decisión, se destacan los siguientes. La crisis bancaria de 1998-1999, donde el Ecuador atravesó una profunda crisis financiera que resultó en la quiebra de varias instituciones bancarias, una fuga masiva de capitales y un aumento descontrolado de la inflación. Esta situación provocó una erosión significativa de la confianza en la moneda local, que en su momento era el sucre. La insolvencia bancaria y la imposibilidad de acceder a los depósitos de los ciudadanos generaron una desconfianza generalizada en el sistema financiero, exacerbando aún más la crisis económica. La devaluación del sucre. A mediados de los años 90, el sucre experimentó fuertes devaluaciones, lo que incrementó la inflación y redujo drásticamente el poder adquisitivo de los ecuatorianos. La incapacidad del gobierno para contener la depreciación de la moneda y controlar la inflación profundizó la inestabilidad económica social, agravando la crisis y deteriorando aún más las expectativas de crecimiento y estabilidad. Finalmente, la adopción del dólar en el año 2000, frente a la imposibilidad de restablecer la estabilidad económica con las políticas tradicionales, fue lo que llevó al presidente de esa época, Yamil Maguad, a anunciar en enero del año 2000 la adopción del dólar estadounidense como moneda oficial. Si bien esta medida fue altamente controvertida, fue adoptada con el objetivo de estabilizar la economía, controlar la inflación y restaurar la confianza en el sistema financiero del país, abriendo un nuevo capítulo en la política ecuatoriana. Evidentemente, esta actuación tuvo efectos positivos también, como la estabilidad macroeconómica. Este fue uno de los principales beneficios derivados de la dolarización. Ha sido la consolidación de la estabilidad macroeconómica, caracterizada por un control efectivo de la inflación y un tipo de cambio fijo. Esta estabilidad ha permitido a los agentes económicos, tanto individuos como empresas, tomar decisiones financieras a largo plazo con mayor certidumbre, reduciendo significativamente los riesgos inherentes a la inflación y a la volatilidad cambiaria. La confianza. La adopción del dólar estadounidense ha tenido un impacto favorable en la percepción internacional del Ecuador, posicionándolo como un país con un entorno financiero más predecible y confiable. Este cambio ha facilitado la atracción de inversión financiera extranjera, particularmente en sectores estratégicos como el petróleo y la minería, porque existe una reducción en la exposición de los riesgos en los inversionistas. Reducción de las tasas de interés. La dolarización ha contribuido a una reducción de la tasa de interés, lo cual ha facilitado el acceso al crédito para tanto consumidores como para también las empresas. Este factor ha incentivado el consumo interno y promovido la expansión de la inversión empresarial, estimulando la actividad económica de sus diversos sectores. ¿Cuáles son los efectos negativos que existen de la dolarización? Pues la pérdida de la política monetaria autónoma, ya que la adopción del dólar ha implicado que Ecuador renuncie a la posibilidad de implementar políticas monetarias autónomas,
lo que limita la capacidad del gobierno para ajustar las tasas de interés o intervenir en la oferta monetaria ante eventos económicos adversos. También existe la carencia de flexibilidad frente a la crisis interna, lo que ha restringido las herramientas tradicionales de manejo macroeconómico, complicando la respuesta ante choques económicos. El endeudamiento público, ya que a pesar de la estabilidad lograda en términos macroeconómicos, la dolarización no ha eliminado la necesidad de recurrir al endeudamiento externo. La incapacidad de ajustar la moneda nacional ha generado dificultades en la gestión de la deuda externa, cuyo pago está sujeto a las fluctuaciones en el tipo de cambio de las divisas extranjeras, incrementando la carga financiera sobre el Estado. Inflación. La dolarización ha incrementado la dependencia de Ecuador de las importaciones, lo que ha convertido a la economía en vulnerable a los aumentos de precios internacionales, especialmente de productos básicos como alimentos y los combustibles. Estos incrementos en los precios globales repercuten directamente en la inflación interna, sin que el país cuente con herramientas para mitigar estos efectos a través de ajustes monetarios. Esto agrava el costo de vida de la población. ¿Cuáles son los desafíos coyunturales actuales que tiene la dolarización? Uno de ellos es el endeudamiento público. En el crecimiento del endeudamiento externo ha sido una constante en la economía ecuatoriana desde la dolarización. La incapacidad de implementar políticas monetarias propias ha restringido la capacidad del gobierno para gestionar la deuda de manera eficiente. Además, las fluctuaciones en los tipos de cambio de las divisas extranjeras impactan directamente en el servicio de la deuda, aumentando la vulnerabilidad fiscal del país. La inflación importada, debido a que nosotros al estar dolarizado hemos visto cómo los aumentos de precio internacionales de bienes esenciales como combustible y alimentos, que ya lo mencioné anteriormente, generan presiones inflacionarias internas, dado que no tienen el control sobre la política cambiaria ni la capacidad de ajustar las tasas de cambio. Con esto el gobierno carece de mecanismos para contrarrestar este tipo de shocks externos, lo que afecta al poder adquisitivo de los ciudadanos y la estabilidad de los precios internos. Competitividad económica. La adopción del dólar ha erosionado la competitividad de las exportaciones ecuatorianas, especialmente frente a países que mantienen monedas locales más flexibles. Esto se debe a que, en un escenario de depreciación de las monedas extranjeras, los productos ecuatorianos se vuelven más caros en los mercados internacionales, afectando negativamente la balanza comercial y reduciendo los ingresos por exportación. Dependencia de las remesas y exportaciones, debido a que la economía ecuatoriana sigue siendo altamente dependiente de las remesas enviadas por nuestros migrantes y de las exportaciones, particularmente de productos como el petróleo. Las fluctuaciones en los precios internacionales de estos productos tienen un impacto significativo en las finanzas del país. Bajo el régimen dolarizado, el Ecuador carece de flexibilidad para contrarrestar las caídas de los precios internacionales mediante ajuste de política monetaria, lo que hace a la economía aún más susceptible a los vaivenes de los mercados globales. ¿Cuáles serían las recomendaciones para fortalecer el modelo dolarizado? Sería la diversificación de la economía. Ecuador debe trabajar en la diversidad de su economía, reduciendo la dependencia del petróleo y mejorando la competitividad de sectores como la agricultura, el turismo y la tecnología. Fomento de la producción nacional. Se debe implementar políticas que incentiven la producción nacional para reducir la dependencia de las importaciones. Esto incluye la promoción de la inversión en infraestructura y mejora de la educación técnica. Reestructuración de la deuda pública. Esto es crucial para el Ecuador y debe buscar acuerdos internacionales para reestructurar la deuda pública y reducir la carga financiera que limita la capacidad de inversión en áreas clave como salud y educación. Mejorar la competitividad mediante acuerdos comerciales. El Ecuador debe trabajar en la firma de estos acuerdos comerciales con países para poder acceder a mercados internacionales y mejorar la competitividad. La dolarización en Ecuador ha generado tantos efectos positivos como negativos. Por un lado,
Ha favorecido a la estabilidad macroeconómica y el control de la inflación, pero por otro ha dado lugar a una serie de desafíos estructurales como la creciente dependencia de las importaciones, la ausencia de una política monetaria autónoma y el aumento del endeudamiento público. En un contexto global y nacional, cada vez es más complejo. Resulta fundamental que Ecuador adapte su modelo económico, fomentando la diversificación productiva y la mejora de la competitividad con el fin de asegurar la sostenibilidad a largo plazo del modelo dolarizado. Muchas gracias por la atención.